Buenos días. Quisiera que pensemos en un momento en la obra que Cristo ha hecho. Desde su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su promesa de segunda venida y sobre todo el estilo de vida que Jesús vino a establecer para los suyos. Todo eso se conoce con el nombre del gran plan de salvación que Dios ha tenido para el hombre, o el gran plan de redención, como algunos le dicen. Este plan de salvación Dios lo tuvo ya en su mente, en su corazón, desde que el hombre pecó. Dios lo sabía, pero el hombre no. Ha pasado como 4000 años para que suceda lo que Dios estaba prometiendo, lo que estaba anunciando. Pero mientras no sucedía, Dios lo ha ido mostrando a través de figuras, de cuadros, de sombras. Es decir, estas ilustraciones que Dios ha ido poniendo a través de las historias bíblicas eran sombras proféticas del gran plan de salvación que Dios iba a desarrollar. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de esas referencias en las historias, en la ley, en los libros proféticos, en los libros poéticos. En todo el contenido del Antiguo Testamento, Dios ha ido dando sombras proféticas de lo que sería la obra de redención de Dios. Por ejemplo, el hecho de que Israel se encontrase en Egipto, ahí en el delta del Nilo, en esa tierra de Gosén, y que Dios lo sacase de allí para llevarle a una tierra nueva, es decir, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Esa es también una sombra profética de lo que Dios haría con los hombres. Sacarlo de una tierra ajena a la que no pertenecían, bajo el yugo de Satanás prefigurado en el faraón, y llevarlo a una tierra propia, a Canaán, donde Dios mismo era el rey. Habla de que Dios eso es lo que quiere con cada hombre, sacarlo de ese reino de las tinieblas y llevarlo a su reino, trasladarlos al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Otra figura que podemos encontrar, hay muchísimas, es ya dentro de la tierra prometida, esa tierra bendecida por Dios, que Él la describía como tierra que fluye leche y miel, por lo bendito que era esa tierra. Pues dentro de esa tierra Dios le había dado instrucciones en lo que era la siembra y la cosecha. Hablando de la siembra, Jesús mismo utilizó esta figura para hablar de sí mismo, cuando en el libro de Juan dice: si el grano no cayese en tierra y no muriese, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de él mismo, que era el grano que iba a caer en tierra, iba a morir. Pero su muerte iba a resultar después en mucha vida, en mucha abundancia, en muchos frutos. Y Dios habla muchas figuras y muchas sombras proféticas de lo que es el trigo, de lo que es el grano creciendo, hablando del trigo que se convierte en pan. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y Jesús utiliza lo que es la siembra también como la palabra de Dios, el grano, lo que nutre para vida eterna. Y también habla de lo que es la cosecha, cosechar toda esa abundancia que Dios traía, el grano, el pan de vida, que era para el pueblo de Israel, que era para su pueblo. Y decía: cuando tú siembres tus terrenos, no vas a cosechar todo. 3 veces lo repite en el Antiguo Testamento acerca de cómo iba a ser la siega. Aquí encontramos el pasaje de Levítico que dice: cuando siegues la mies, o sea, el campo que ya está crecido para ser segado, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, para el extranjero, lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y en Deuteronomio añade algo más, dice: si tú llevas tu gavilla y se te cae algo, no regreses a recogerlo, déjalo para el huérfano, para el pobre y para el extranjero. Dios había traído muchas cosas buenas, prefigurado en las plantaciones, bendición de Dios. Pero dijo: cuando tú recojas esa bendición, no vayas hasta las esquinas. Por eso es que en la costumbre de los judíos era cuando cosechaban,
redondeaban los terrenos, no cosechaban en las esquinas, las dejaban intactas. ¿Para qué? Para que pueda de ahí comer el pobre, para que de ahí pueda comer el extranjero, el que no era pueblo, que para ellos no era. De repente ni siquiera habían tenido nada que ver con la siembra, ni el esfuerzo que hay para sembrar, pero sin embargo también podían aprovecharse de ese grano. Leyes que Dios daba de protección para el pobre y para el extranjero, pero a la misma vez estaba hablando en una forma profética y en una sombra profética de lo que iba a venir, que ese pan de vida que Dios ha traído a su pueblo, de ese pan también podían comer el que no era pueblo, el que era pobre, el que de repente estaba en una situación de exclusión. Y nosotros hemos sido esos pobres, esos extranjeros que hemos comido de la producción que Dios ha dado en su pueblo, en Israel. Esas esquinas sin cosechar han sido para que nosotros también nos alimentemos de las buenas nuevas, de la palabra de Dios. Nosotros, que no éramos pueblo de Israel, y de repente éramos los más pobres, que no teníamos la gracia y la misericordia de Dios a nuestro alcance. Pero ahí estaba, prefigurando un anuncio profético, que nosotros también alcanzaríamos ese grano de vida. Hay una historia muy bonita en el libro de Ruth. Quisiera que nosotros vayamos a nuestras Biblias en el libro de Ruth y encontramos una historia muy bella y con un final feliz. La historia de Noemí y Ruth. Habla de traer a un extranjero para que coma de ese trigo que Dios había dado a su pueblo. De la bendición que Dios había dado entre su pueblo, se iba a aprovechar un extranjero. ¿Y cómo vendrá el extranjero? ¿Cómo vendrá el extranjero hacia el pueblo de Dios para comer ese grano? Es la historia que encontramos aquí en este libro. En el capítulo 1 habla de los personajes que van a integrar esta historia. Encontramos a Elimelec y Noemí, eran esposos. Y ellos dos tenían dos hijos, a Malón y a Quelión. La historia nos cuenta de que ellos vivían en Belén, Judá. Pero por falta de alimento, por escasez, y no era que Dios se había descuidado de su pueblo, sino que los moradores, los hijos de Dios estaban pecando, y eso había traído sequía, la consecuencia del pecado. Pues ellos se encuentran ahí en escasez, no había alimento en la tierra, entonces deciden salir de Belén, y se van al extranjero, se van a los campos de Moab, a los moabitas, porque ahí había producción. Y nos narra que ellos, la familia entera, Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quelión, salen y se van al extranjero a establecerse ahí porque ahí había alimento. 10 años estuvieron fuera. Y sucede que estando allá y viviendo en ese lugar, Elimelec muere y Noemí se queda viuda, pero con la presencia de sus dos hijos. Y esos dos hijos toman a dos mujeres moabitas de la zona como esposas. Y ahí está el mayor, Malón, que toma por esposa a Ruth, una moabita. Y Quelión toma a Orfa. Así que Noemí ahora ya tiene 2 hijos y 2 hijas, sus nueras. Pero ¿qué pasa? Situaciones que no se explican, estos hombres también mueren. Y se queda Noemí sola de sus 2 hijos y de su esposo, solamente con sus 2 nueras. Y la primera cosa que quiero que notemos es la amistad. Como punto número 1 de los 5 puntos que voy a presentarles rápidamente es: Noemí desarrolla una amistad con estas nueras, con Orfa y con Ruth. Y aunque esta mujer no era un prototipo de una creyente en Dios bendecida y próspera, sino más bien que había venido aflicción a su vida. No era ningún ejemplo de repente Noemí de tengo un Dios grande que todo me provee, que todo me va bien. Por el contrario, sus nueras habían visto que el esposo se le había muerto y después sus hijos se le habían muerto. Y la presencia de un varón significa progreso, pero la ausencia de los varones en la familia, eso significa que la mujer queda en una situación de pobreza. Noemí va a representarnos al que es pueblo de Dios, en buena cuenta al creyente. Noemí entonces somos nosotros, los creyentes, los que conocemos a Dios,
los que tenemos confianza en Dios, los que hemos sido bendecidos por Dios, los que somos pueblo de Dios, los creyentes, somos como Noemí. Y Ruth y Orfa van a representar al que no es creyente, al que no es pueblo de Dios, al que es inconverso, al que está mirando a Noemí, la está viendo, o sea, siempre los ojos de las personas van a estar sobre nosotros, es decir, las personas cercanas a nosotros, nuestros familiares cercanos, nuestros amigos cercanos, nos van a estar mirando qué hacemos, cómo llevamos la vida. Y aquí estas nueras estaban observando a Noemí y veían que realmente le iba mal. Pero ¿cuál habrá sido la conducta de esta mujer? Su forma de sobrellevar las cosas, la forma de todavía encomendarse a su Dios, de conservar leyes de Dios, de portarse de una forma diferente, porque las personas de Dios se comportan de una manera diferente a la que el mundo se comporta. Todo esto se observaban estas mujeres. La primera cosa que encontramos aquí es la amistad. Desde el verso 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, Belén, para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordias como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, el que van a tener. Luego las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda darles para que sean sus maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, Noemí no era un ejemplo pues de una persona próspera, en abundancia, una persona de que es bendecida por Dios a tope. Más bien sus nueras habían visto la desgracia en la que había caído Noemí poco a poco. Pero sin embargo vieron qué calidad de persona era, que cuando Noemí decide regresar a Belén, sus nueras le dijeron: te acompañamos, iremos contigo, no te dejaremos. Fue a insistencia de Noemí que le dijo: no, vuélvanse. ¿A dónde van? Miren yo como estoy arruinada, no tengo nada. Vayan a la casa de sus padres, vayan allá, busquen, ustedes son jóvenes, tienen todavía oportunidad de rehacer su vida, encontrar nuevos maridos y estar bien y felices. Pero lo que quiero hacer resaltar aquí es la amistad y la forma de comportarse de Noemí, que fue un referente, a pesar de las situaciones difíciles que estaba atravesando, a pesar de las contrariedades que haya experimentado. Su forma de conducirse, su forma de pensar, su forma de actuar era diferente, que había apegado el alma de sus nueras hacia ella. Bueno, Noemí les dice a ellas que vuelvan, y Orfa decide regresar. Orfa se va y Ruth no se quiere ir, y Noemí le dice: ándate, así como tu cuñada, ándate a tus dioses. Vaya, imagínense, ¿no? Una amistad para una persona que no conoce de Dios, y decirle: anda a tus dioses, es tener poca confianza en mi Dios, ¿no? Pero Dios está manejando todo eso para impactar incluso. Bueno, Orfa regresa, pero Ruth le dice no. Ella no quiere ir. El verso 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz llorando, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí la quiere convencer, pero Ruth dice: no, yo no te dejaré. Y ese es el segundo punto que quiero que veamos. El interés que ha logrado, que ha causado Noemí en sus nueras, especialmente en Ruth, que no quiere dejarle. Y las palabras que están en el verso 16 y 17 del capítulo 1, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
¿Cómo había quedado ligado el corazón de Ruth, la extranjera, la moabita, su nuera, hacia Noemí, la creyente? De hecho, que no le impactó la prosperidad de ella, sino su vida misma. El creyente también experimenta situaciones difíciles, pero ¿cómo reaccionamos, nos comportamos frente a las situaciones difíciles? Eso marca la diferencia. Eso hace que impactemos en los demás. Y eso es lo que Ruth ha tenido que ver, no en la prosperidad de ella, sino en cómo asume las cosas, de tal modo que le dice: yo te seguiré, al final tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. El siguiente punto que quiero en el que pensemos: la autoevaluación o la evaluación personal. En el capítulo 1 todavía, en el verso 20 y 21, están regresando varios días de camino desde el extranjero hasta Belén. Y cuando ya llegan a su ciudad, cuando ya llegan al pueblo de Noemí, la gente dice que se quedó mirando y decía: ¿esta no es Noemí la que viene por ahí? Mira, es Noemí, Noemí. Pero dice que la gente estaba conmovida de verla. Porque ¿cómo se habrá ido? Se habrá ido lleno sus carros, lleno de cosas, la casa metida ahí, porque se iban al extranjero a buscar cosas buenas. ¿Y cómo regresaba? Regresaba sin nada, tal vez con unos vestidos raídos, en una mala situación. Así volvía. Y el verso 20 y 21 dice: cuando la gente le decía: Noemí, Noemí, ella respondía: no me llaméis Noemí. ¿Qué significa el nombre Noemí? El nombre Noemí significa placentera. Y todos le decían: ahí viene, placentera, viene la placentera. Y dicen: no me llames más placentera, ahora llámame Mara, que significa amargura. Verso 20: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Eran las palabras, claro, de angustia, de autoevaluación. Pero ¿realmente estaría regresando ella con las manos vacías? Si lo miramos desde un punto de vista material, claro, ha regresado arruinada. Pero Dios no está evaluando eso, las cosas materiales y las posesiones que tú puedas alcanzar en la tierra, tu bienestar, eso no lo evalúa Dios. Evalúa el resultado espiritual de lo que estás consiguiendo a través de las circunstancias. Y Noemí entraba como victoriosa a su ciudad porque estaba llevándose un alma más valiosa que cualquier posesión que uno pueda tener. Muchas veces le damos mucha atención a las cosas materiales. Y nosotros como extranjeros quisiéramos regresar a nuestra tierra, pero no como pobres, ¿no? Porque nos da media vergüenza que nos diga: ¿cómo has regresado? ¿Para qué te has ido? Nosotros tenemos que evaluar nuestra condición y nuestro progreso día a día por las cosas espirituales que vamos logrando, por las cosas que vamos alcanzando en nuestro Señor. Y aquí Noemí está llegando con algo que ella no se daba cuenta, estaba llegando con un alma más que pronto se integraría al pueblo de Dios, un alma más para el pueblo de Dios. Y eso es mucho más valioso. Entonces la evaluación tiene que ser en lo espiritual, en los logros que logramos en Dios, en el campo espiritual. Después entramos en el capítulo 2 a una sección que yo le llamo instrucciones. Aquí está Ruth llegando a un lugar desconocido, un pueblo que no conocía. Y Noemí, su suegra, le empieza a contar, sin duda. No está registrado, pero ha tenido que ser así. Mira, aquí se hacen las cosas así, aquí se hacen así. Habrá llegado a su casa que lo ha cerrado por 10 años. ¿Cómo estaría esa casa? Ya envejecida, pues muchas cosas para reparar, polvorosa. Entonces llegan a la casita, rompen el candado, que era una soguita amarrada, y empiezan a establecerse. Pero estaban pobres. Y Noemí le ha tenido que dar instrucciones a Ruth. Le dice: mira, ve, aquí hay una costumbre establecida por Dios, nuestro Dios, ese Jehová, que uno puede ir a los campos y después que los obreros, los segadores han recogido su grano, hay algo para nosotros, hay algo que hay, como está prohibido que ellos rebusquen, que lo vuelvan a cosechar 2 veces, sino una sola vez, y lo que queda para los pobres. Ahí podemos ir a sacar.
sin duda Noemí le ha tenido que instruir a Ruth de todo esto. Porque aquí en el capítulo 2 y en el verso 2 y 3, le dice Ruth, la moabita, a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella, Noemí, le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, de su suegro. Noemí le había dado el permiso a Ruth, y Ruth había ido a esos campos a espigar en las esquinas y lo que quedaba. Y es más, su atrevimiento, porque no conocía las cosas, ella estaba atrás de los segadores, cosa que no estaba permitido. Ella tenía que esperar que todos hagan su faena y al final entraban los pobres. Pero ella no, iba atrás. Al que se le caía un poquito, ¡ay!, le echaba mano, ¿no? Y empezaba, dice que era una mujer muy trabajadora. Desde la mañana hasta la tarde ella estaba y dale, y no paraba. Al final de cuentas regresa ese día a su casa, como cerca de 40 kilos de grano que había recogido. No le fue mal en el día. Pero en ese día también ella tiene una conversación con el dueño, con Booz. Booz era familiar de su suegro. Y Booz se entera quién era esta Ruth. Y le dice: quédate en mis campos, no vayas a ningún otro campo. Aquí, en cierta forma, yo te voy a cuidar, voy a dar orden a todos mis trabajadores que no te molesten. Y tú vas a estar con mis criadas, ahí con ellas. Cuando tengas sed, anda y toma agua ahí. Cuando sea la hora de la comida, vas y te sientas a comer. Entonces empieza a experimentar ella una bendición, una protección de ese tipo, y se lo cuenta a Noemí. Y Noemí le dice: ¿y de quién es ese campo? Es de Booz. Y dice: ¡uy, bendito sea nuestro Dios, que ese es nuestro pariente! Había una costumbre allá en el pueblo de Israel que el pariente podía redimir, es decir, comprar las propiedades que aún le quedaba de la otra familia, comprarla para administrarla temporalmente, y después de un tiempo se lo devolvía. Y entonces sigue el capítulo 2 y el capítulo 3 con más instrucciones, donde Noemí le va instruyendo a Ruth de las cosas que va a hacer, porque se le había metido en la cabeza a Noemí que sea Booz el que redima su tierra y las propiedades que aún tenía esta Noemí. Y le va instruyendo así a Ruth. Y por último quisiera que enfoquemos en el resultado final, en el capítulo 4. Dice desde el verso 9: y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Booz pues tomó a Ruth, verso 13, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Verso 17, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido a Noemí un hijo, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Cuando dice aquí que era hijo de Noemí, era por la costumbre. Noemí es la suegra, la que tiene el hijo es Ruth, pero se considera como que el hijo de Ruth era hijo de Noemí. Es una costumbre en la tierra allá. Ruth se casa con Booz, tienen un hijo al que le llaman Obed, y Obed es el abuelo del rey David. En buena cuenta, Ruth es la bisabuela del rey David. Y esto nos lleva a pensar en que no sabemos cuál es el resultado y las grandes cosas que Dios puede hacer con la gente que está ahí afuera. Nosotros mismos no hemos sido grandes, no hemos sido poderosos algunos, sino insignificantes. Y Dios nos ha tomado de ahí y nos ha convertido en algo útil para su reino. Y aquí Ruth, la que no era pueblo de Dios, ha llegado hasta el pueblo de Dios, se ha alimentado de la vida que Dios da ahí a ese pueblo, y por último la ha integrado al pueblo de una forma tan especial que ha llegado a estar en la línea misma del Mesías, del Señor Jesús, porque de ahí viene Jesús, de la línea de David. No sabemos lo que Dios puede hacer con un hombre simple que está perdido hoy afuera.
en el tiempo en que sucede esta historia, en el tiempo de la cosecha, es mediados de mayo y todo el mes de junio, que se dedicaban a cosechar ese pan de vida. Justo en este tiempo, que este tiempo nos haga pensar que hay muchos extranjeros para Dios allá afuera, hay muchos que no son pueblo de Dios, y que nosotros tenemos la responsabilidad de traer a esos extranjeros para que alimenten de la palabra de Dios y darle las instrucciones. Tú no sabes cuál será el resultado que hay al final. Cuántos grandes y buenos hombres para Dios pueden salir de ahí. Piensa en nuestra labor de evangelización, en el papel que jugamos en todo esto, en el impacto que tenemos que dar a esa gente. Lo primero, con nuestra propia vida, simplemente con nuestro ejemplo, con nuestra amistad. Seamos amigos y seamos buenos amigos y en todo tiempo demostremos cómo un creyente en Dios pone su confianza en Él para salir adelante. Cómo reacciona ante las dificultades, ante las penas, ante las aflicciones, ante los problemas, ante las enfermedades, ante cualquier cosa, cómo reaccionamos. También somos vulnerables, también nos enfermamos, también tenemos problemas. Pero cómo es nuestra reacción, nuestra respuesta, nuestra confianza en la esperanza de la solución que esperamos. A eso marca la diferencia y eso están observando los demás. Y por eso se apegarán a ti y por eso querrán también ser de tu pueblo y tener a tu Dios como su Dios. Dentro de un par de semanas vamos a tener la oportunidad de dar de ese pan de vida a los que están ahí afuera, aunque sean niños los que vamos a trabajar el 12 de junio, creo que nos corresponde el jueves, donde vamos a salir afuera y contar historias que tienen un fondo evangelístico, hablando del plan de Dios, de la salvación que Dios ha dado. Y quién sabe si por medio de eso también nosotros hagamos evangelismo y traigamos a la gente. Pero muchas más actividades. Dios está despertando ahora el interés de salir afuera y predicarles el evangelio. Que eso esté en nuestro corazón. Salir y predicar el evangelio, llevar ese pan de vida a los demás. Quedamos aquí con esta idea que Dios tiene un plan especial que todavía no lo conocemos, con la gente que todavía no es pueblo, pero que Dios sí lo sabe. Oramos. Bendito seas tú, nuestro Dios, que en un tiempo nos has llenado y nos has dado de comer de tu pan de vida. Y ahora queremos compartir, convidar de ese pan a los que están afuera. Llévanos a eso, Dios, llévanos a maneras, a formas de comunicarlo, de expresarlo, de transmitirlo, Dios, de que podamos nosotros compartir de este pan de vida a los demás. Ayúdanos, Señor, en este proyecto, en este plan que tenemos. Gloria a ti, Padre Santo, gloria, Señor. Bendito sea, Señor. Ayúdanos en este propósito, en el nombre de Jesús. Amén.